Y uno de los periodistas que ha dado seguimiento a este caso es nuestro compañero columnista de Milenio, Ricardo Rafael. Ricardo, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Elisa, me da muchísimo gusto poder compartir con la audiencia nuestra de Milenio esta conversación. Sí. Y pues el seguimiento de este caso, que como hemos conversado en otros momentos, pues es emblemático de las fallas de la justicia mexicana, sí. Que ha sido manipulada por intereses siempre económicos y políticos, y creo que aunque ha tardado, ahora nos empieza a quedar claro a qué punto se manipuló. Hemos dado seguimiento pues a todos estos casos, Ricardo, que se detonaron durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y que ahora comienzan a tener ya reacciones de, por ejemplo, la ONU, en donde está pidiendo la liberación inmediata de Brenda Quevedo. Tuvimos aquí a la madre de Brenda. Vamos a ver cómo responde el gobierno, porque hacen una puntual revisión de todo lo que sucedió en ese caso, de las irregularidades, de la tortura que sufrió Brenda Quevedo, en fin. Pero hoy surge también otro personaje que fue encarcelado por esta misma razón, por la desaparición y el asesinato de Hugo Alberto. Así lo señaló la señora Miranda de Wallace. Él fue sentenciado. César Freire, ¿qué sabemos de César Freire, Ricardo, para ir comenzando a entender este caso que tiene tantas y tantas aristas y que además se junta de pronto con otros? Sí, son muchas historias juntas. Sí. Vamos, si quieres, a poner la lupa, a hacer un zoom justamente sobre la historia de César Freire. Él fue señalado de ser la cabeza de la supuesta banda de secuestradores y fue sentenciado, en efecto, por el delito de secuestro, deportación de arma de uso exclusivo del ejército y por extorsión. La sentencia que pesa en primera instancia para César Freire es de casi 107 años. Quiere decirte que el promedio de las sentencias en el mundo no rebasa los 20 años. Aquí lo que exageramos siempre, creyendo que con eso se inhibe el delito, pero es una burla. Esos 107 años es por estos distintos delitos, y lo que ocurrió hoy es que se cayó uno de los delitos, no el principal, no es el delito de secuestro, ¿no? Sino el delito de extorsión, por el cual le habían dado a César Freire 12 años, o sea, réstale a 107, 12 años. Eso es lo que estaría el juez instruyendo, que se redujera su sentencia. Ahora, si me permites, te cuento esa historia porque es extraordinaria. César Freire, cuando fue detenido, trabajaba para Luis Saucedo, que tenía un local en Pericuapa de venta de autopartes. Y como no tenía dinero para pagarle al abogado, le pidió a su mamá, ahora que estás pasando la foto de César Freire, ahí aparece la mamá, el tatuaje que lleva en el hombro es el de su mamá, de Rosa Morales. ¿Sí? Le pidió a su mamá, Rosa Morales, y a Julieta, su hermana, que fueran a ver a Luis Saucedo, pues para que le adelantara algo de dinero y con eso pagara a los abogados. Estas dos mujeres llegaron en transporte público, te imaginas que no son gente de recursos, incluso gente muy humilde en ese sentido. ¿Sí? Llegaron con Luis Saucedo y en ese momento algo ocurre que la Fiedo decide, ahora Seido, que estaban extorsionando a Luis Saucedo. Yo me metí a estudiar a fondo el expediente y te quiero decir que días antes Luis Saucedo fue detenido, llevado a la Fiedo. Todas sus computadoras y su contabilidad fueron confiscadas. Y sometido a presión, declaró que en efecto Julieta, Rosa y César Freire lo habían extorsionado. Por esta razón es que a Julieta Freire y a Rosa Morales las meten a la cárcel más de un año. Finalmente, el juez dicta que no son responsables por el delito de extorsión, las libera, y meses después a Julieta Freire, que era joven entonces, le da una embolia, muere y deja huérfanas a dos niñas. Imagínate la presión a la que fue sometida. La hermana es la que fallece, ¿verdad, Ricardo? La hermana de César. La hermana. La hermana. Sí. Y sin embargo, a pesar de que a Julieta Freire y a Rosa Morales el juez dicta inocencia para ella y las libera por allá de 2009, sobre César sigue pesando el delito de extorsión.
O sea, sus cómplices fueron liberadas, pero ella no. ¿Qué pasa? Que ahora en el 2020, pues un juez dice, pues si las dos personas fueron liberadas, también César, pues es inocente de este delito, y entonces por eso con este amparo se cae el delito de extorsión. Sí. Ahora, ¿por qué por qué los jueces están ahora dictando de esta manera? Yo creo, la verdad, que ningún juez se hubiese atrevido a sentenciar libertad o a otorgar este amparo en otra época. Lo que está ocurriendo es que como el caso se está cayendo a pedazos, ahora los jueces están en mayor libertad para actuar con imparcialidad y por eso le conceden a Freire ahora este amparo. Es un aviso de que podrían de concederle también el amparo por el delito de secuestro, no adelanto víspera, pero claramente la justicia está actuando de una manera pues más imparcial, ¿no? Más serena, menos politizada en esta ocasión, y así es como me explico que se haya finalmente otorgado este amparo. Ricardo, de hecho, el grupo de trabajo sobre detención arbitraria de la ONU que pide la inmediata liberación de Brenda Quevedo, de esta otra historia, de esta otra jovencita que estuvo señalada por Isabel Miranda y que sigue presa sin sentencia, y que estuvo en las Islas Marías, y bueno, ya toda esta historia que también hemos platicado aquí, que vamos a ir recordando y reconstruyendo poco a poco, pero en esa opinión indican que es importante que el Estado mexicano revise su sistema de justicia, que no se vuelvan a cometer estos actos, ahora lo dice también en este otro asunto, y habla de la revisión total y global de lo que sucedió en el caso de Hugo Alberto Wallace. Parece ser que ahí tendría el Estado o el gobierno mexicano una responsabilidad importante, o la Fiscalía ahora autónoma, de dar seguimiento ahí, saber y explicarnos qué pasó en todo ese entramado y en estas historias en donde hay acusaciones muy graves de tortura y en donde vemos que en distintos casos se involucraron a familiares. No es la primera historia en donde se involucra en este caso, a la madre y a la hermana de César Freire. En otros momentos, en otros casos, por ejemplo, en el tema de Florence, detuvieron también a los hermanos Vallarta, al sobrino, los torturaron y después ya los dejaron libre después de años en prisión y totalmente absueltos. Veo que aquí en este caso, después de un año aproximadamente, salen libres la mamá y la hermana de César Freire y después la hermana muere. Así es. Fermín Ubaldo Cruz era en ese momento Ministerio Público encargado del asunto. ¿Quién era? Fermín Ubaldo Cruz. Ajá. A ver, yo te lo digo con claridad. El fantasma de la ópera detrás de todo este operativo se llama Rodrigo Archundia. Rodrigo Archundia actualmente es el fiscal antisecuestros en la Fiscalía del Estado de México. O sea, todo es un hombre muy poderoso. Sí. Él fue el que urdió y fabricó el caso. Isabel Miranda es un particular. Él estuvo, y su operador principal era Fermín Ubaldo Cruz. Fermín Ubaldo Cruz amenazó a Enriqueta Cruz cuando le dijo, si usted sigue moviendo las cosas y defendiendo a su hija y no me dice dónde está escondida, le va a pasar lo mismo que le pasó a Rosa Morales y lo mismo que le pasó a Julieta Freire. Tienes razón, Elisa, esa era la manera como presionaban. No solamente te torturaban físicamente, esas las puedes aguantar o no, depende cada quien. Pero el momento en que tu madre, tu hermana, tu hijo, están siendo amenazados, eres capaz de confesar cualquier cosa. Sí. Y lo que te tengo que decir es que el día que Juana Hilda González Lomelí confiesa el crimen, ella lo había negado, el 8 de febrero de 2006, ese día cambia la confesión y su confesión es la que ha condenado a todos los demás. Es decir, ella dice la que confesión... fue drogada para sacarle la confesión. Pero lo que cuenta Juana Hilda es que afuera de la oficina donde ella estaba siendo interrogada estaban Rosa Morales y Julieta Freire. Es decir, que era parte de la estrategia para forzar a todo mundo a que firmaran las confesiones sin decir nada. Era simplemente una manera de presionarlas. Y desde luego que esto no ocurrió solamente por la influencia económica o política de Isabel Miranda, sino por los funcionarios cómplices del operativo, y te pongo a Rodrigo Archundia a la cabeza, que hoy
es el encargado de perseguir el secuestro en el Estado de México. Nada más para que veas que esto se sigue hasta la fecha. Y esto continúa, estos vínculos de poderosos, de funcionarios muy, muy poderosos. ¿Qué era en aquel entonces Rodrigo Archundia, Ricardo? Era el fiscal antisecuestro de la PGR. Y luego fue su procurador del Asiedo. ¿Y quién era el jefe? Ese tamaño. ¿Quién era el jefe de Archundia? Pues tuvo muchos jefes, ¿no? Tuvo, supongo que desde Chávez, te acordarás del procurador, luego habrá tenido también como jefes a Raúl Cervantes más tarde y antes a Arely Gómez, es decir, en realidad los cuadros del Asiedo han transitado de un gobierno a otro. Sí, porque... O Alberto Ramírez, que lo tienes tú muy bien ubicado, era el segundo de a bordo de Rodrigo Archundia. Y lo acaban de detener. ¿Por qué razón? Lo acusó Gertz Manero de estar fabricando secuestros. Elisa, a eso se dedicaban, a fabricar secuestros y de esa manera no perseguir secuestros. Este es un tema delicadísimo que creo que se tendrá que analizar desde la perspectiva así, general, de lo que fue o fueron los gobiernos anteriores y por supuesto de lo que está pasando en Estados Unidos, ¿verdad? Con el tema de Genaro García Luna, porque teniendo ya una lupa de la decisión que tomen allá los fiscales y los jueces en Estados Unidos, pues será muy importante también entender un poco de lo que sucedió aquí, ¿no? Y en todo este tiempo. Comentábamos que en la PGR todavía le tocó a el que fue también ministro Medina Mora la petición de extradición de Brenda, por ejemplo, ¿no? Ya en este caso. Entonces sí, pasaron muchos procuradores. Tenemos a un personaje como Rodrigo Archundia que estuvo presente y que sí. El encargado de asuntos internacionales de la Procuraduría cuando extraditaron a Brenda. Fermín Ubaldo Cruz. Es decir, es el que detiene a Julieta Freire y a Rosa Morales en 2006, sí, pero es el mismo que 3 años después, o 2 años después, persigue a Brenda y logra la extradición. Imagínate que Brenda eran los 10 criminales más buscados mexicanos en Estados Unidos. Es el poder que tenían estos individuos. Y él era el responsable de esa tarea. A ver, si en efecto el gobierno mexicano y la fiscalía le van a hacer caso a la ONU, no se trata solo de liberar a Brenda o de liberar al resto de las víctimas de este caso. Se tienen que iniciar ya carpetas de investigación contra cada uno de estos funcionarios que se pusieron al servicio de un poder absolutamente corrompido y que llevaron no nada más a estas personas, sino muchísimas más a sufrir prisión muy extensa con toda la violación a sus derechos y que la verdad lo que hacían era un teatro para ocultar a los verdaderos secuestradores de los casos. No quiere decir que no hubiera secuestros, sí, pero esto era el teatro con el que nos divertían al pueblo con su populismo punitivo, ¿no? Y con eso dejaban de hacer la tarea que tenían que hacer, que era buscar a los verdaderos secuestradores. Uy, Ricardo, esto creo que empieza con una nueva etapa de investigaciones importantes. Pues sigamos en comunicación, querido Ricardo, para conocer de estas investigaciones que tú has realizado a profundidad, de las investigaciones que han realizado otros colegas y otras colegas periodistas sobre este caso y que se empiece a armar el rompecabezas, pero ya desde la autoridad, porque pues hemos presentado en este espacio muchas investigaciones periodísticas importantísimas desde hace años y se topan con muro y con pared una vez que llegan a las autoridades. Creo que es momento de que empiece a permear también ahí, ¿no? Urgente. Ya déjame terminar con una frase. La defensa de los derechos humanos ha permitido sacar a muchos inocentes de la cárcel, pero todavía no ha logrado meter a los culpables a la cárcel. Y defender los derechos humanos también pasa por acabar con la impunidad y que estos funcionarios públicos que obstruyeron justicia, que cometieron el delito, ¿no?, a la administración de justicia, paguen por sus actos.
y aun si ya prescribieron algunos de sus delitos, por lo menos que sean señalados como se debe por las autoridades de la Fiscalía y desde luego por nuestro trabajo como periodistas. Ricardo, muchísimas gracias por platicarnos un poco más de este amplísimo caso, pero conocer sobre todo hoy, así como bien mencionabas, poniendo la lupa, haciendo un zoom in a el caso de César Freire por la noticia que acabamos de tener y así iremos analizando cada uno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elisa. Un saludo muy grande. Un abrazo. Buenas noches.